Compañeros, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo vamos? Bien. Bien, sí, señor. Bueno, bienvenidos entonces a nuestra cronograma, cuarta tutoría de análisis financiero. Para el día de hoy vamos a trabajar los indicadores de actividad y endeudamiento, que son los primeros que vamos a ver ya para entrar a hacer el análisis como de lo que está ocurriendo en la empresa como tal, o de lo que nos dicen las cifras, pero ya en términos más reales. Pero, como es costumbre, primero les doy espacio a la participación. Si de pronto alguien tiene algún tema que quiera compartir en el grupo, que haya visto esta semana, que le haya parecido interesante, los escucho. Profe, no, pues teniendo en cuenta el paro nacional que estamos viviendo, las pérdidas de cosecha de productos agrícolas, pescuarios y los incrementos del precio que están viendo reflejados en los supermercados del país, que, que no se entiende por qué si el gobierno ya abrió el espacio de diálogos, los líderes de las protestas continúan manteniendo las vías y las calles cerradas en perjuicio de todos nosotros los colombianos. Entonces, pues algo sinceramente muy preocupante, porque hay mucha, ya pues se ven los precios de los incrementos de la comida muy altos. Entonces es algo que realmente es muy preocupante lo que está sucediendo en el país en este momento. Sí, la verdad es preocupante porque digamos que son muchas las exigencias y no sé hasta dónde vamos a llegar. El tema es que estamos enredados en eso. Esos diálogos, digamos que muchas veces no sacan muchas conclusiones como certeras y tal. Y seguimos en la misma, o sea, seguimos acá sin gasolina, sin nada, tenaz. Obviamente, pues uno entiende que los problemas del país son muchos, que las exigencias son grandes porque pues no se trata solamente de una reforma tributaria, sino que hay cosas en este país que pues todos tenemos que reconocer, digamos, como ciudadanos, gústenos o no, estemos de acuerdo o no, pues nosotros tenemos que reconocer que hay muchas cosas para cambiar en una sociedad que, que no funciona, así que no está funcionando realmente, que no está repartiendo equitativamente el ingreso y que cada vez es más polarizada, cada vez se da más la lucha de clases entre pobres y la gente que tiene pues los recursos. Entonces no, pues no sabe uno, digamos, como qué pensar sobre eso. Es una situación muy compleja. Muchas gracias, Giovanna. ¿Algo más, muchachos? Y no están muy callados hoy, debe ser porque es sábado ya por la tarde, ya deben estar cansados, ¿cierto? Entonces vamos a iniciar. Vamos a registrar rápidamente la asistencia para que no nos estén llamando esta semana. Jamie Lorena. Presente, profe. Mónica Olaya.
Diana Gómez, Presente. Luis Ernesto, Luisa Presente, Fernanda, profe. Buenas noches, Yuri profe, Paola, presente. Presente, profe. Joana, Ana Presente, profe. Isabel, Presente, Samuel profe. Esteban, Presente, Alejandro profe. Vaca, Jamie Presente, profe. Caterini. Presente, Listo, muchachos, profe. muchas gracias. Bueno, jóvenes, ¿cómo nos fue con...? Profe, Sí, una cosita. Mira que en la clase pasada, por problemas de conexión, entré a la sesión como 15 minutos después y no alcancé el llamado a lista y después me llamaron de la mierda. universidad. Y bueno, ¿y cómo es el nombre suyo? Sí, señor. Samuel Torres. No, tuvo que haber sido en la anterior, en la pasada no tuvimos, Ah, por eso sí, en la o penúltima. sea, tuvo que haber sido en la del 24. Sí, señor. Sí, ahí tenía la falla. Listo, ya se la corregí. Listo, profe. Gracias. Bueno, muchachos, les preguntaba, ¿cómo nos fue con análisis vertical y horizontal? Es un tema sencillo, es una aproximación, no sé, ¿qué opinión tienen? Pues, profe, sí, realmente es un poco sencillo. Digamos que Sí, la aplicación de unas fórmulas sencillas como para simplemente darnos cuenta de unas tendencias y ya, eso es todo lo que hacemos con vertical y horizontal. sí, profe, prácticamente no tuve pues mucho inconveniente. Pues el inconveniente que tuve fue que dejé para hacer ese trabajo el domingo en la tarde y se fue la energía en mi casa y no lo alcancé a subir. Entonces, ¿cómo hizo? Hice el ejercicio, profe, pero ahí lo tengo. ¿A alguien más le ocurrió lo mismo? Profe, yo tampoco pude subirlo porque no me quedó fácil ingresar a la clase y ya me di cuenta muy tarde del trabajo. Yo también ya lo tengo hecho, pero ya estaba cerrado para montarlo. Bueno, les va a dar un plazo hasta ahorita más tarde para que lo suban, listo. Listo, profe, gracias. Listo, profe, gracias. Listo, muchachos. Pero si no hay pregunta entonces sobre el tema anterior, vamos a continuar entonces con el tema que tenemos para hoy. Vale, muchachos. Listo, profe. Bueno, entonces vamos. Sí, Yuri, dime. Que ok, profe, que listo. Ay, ¿qué me dijiste? Qué pena, no te entendí. Listo, Yuri. Bueno, les voy a compartir la pantalla para mostrarles el módulo, para mirar qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy.
Bueno, vamos a hablar de indicadores financieros, vamos a hablar de indicadores de liquidez y endeudamiento. Vamos a mirar actividad y endeudamiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a mirar la teoría, o sea, nos vamos a ir por el módulo poco a poco, explicando de qué se trata cada indicador, sí, qué nos muestra, cómo se lee cada indicador. Luego, vamos a hacer un ejercicio entre todos en Excel sobre estos indicadores, el cálculo de estos indicadores, y por último, vamos a hacer un taller, ¿sí? Yo les entrego un ejercicio para que ustedes lo realicen hasta las 8:30 y nos quede el tema evaluado, hasta las 9, hasta la hora que ustedes me digan, pero la idea es que el tema nos quede evaluado hoy mismo, me parece que es como más cómodo para que no les quede trabajo entre la semana, ¿les parece? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, listo. Dentro de esos indicadores de liquidez, el primer indicador que vamos a trabajar se llama la razón corriente. Y la razón corriente busca medir la disponibilidad que tiene una empresa de activos corrientes o de corto plazo para atender los compromisos corrientes o pasivos de corto plazo. Y la razón corriente sale simplemente de dividir el activo corriente entre el pasivo corriente. Si lo miráramos en unas cifras, pues yo simplemente estaría tomando el valor de estos activos corrientes, en donde están los bancos, los deudores, los inventarios, las cuentas por cobrar y tal, y los compararía, los dividiría sobre los pasivos corrientes. Sí, estos que tengo acá, que son como los préstamos bancarios, los proveedores, los impuestos, aquí puede haber nómina, puede haber cualquier otro tipo de cosas. Entonces, al comparar esos dos valores, yo me doy cuenta de qué capacidad tengo yo dentro de la empresa para cubrir esas obligaciones del corto plazo. De eso hablamos en el activo corriente. Tengamos en cuenta que en ese activo corriente nosotros tenemos en cuenta, valga la redundancia, todo el activo corriente. Es decir, aquí tenemos en cuenta la caja, los deudores, los inventarios, las cuentas por cobrar y tal. Dice que, por lo tanto, el análisis de la razón corriente como la capacidad de la empresa para atender sus obligaciones corrientes se considera bueno a partir de la razón de 1. Es decir, ahorita lo vamos a aprender a leer, ¿qué nos indica una razón corriente de 1, de 2, de 3, de 0.5, de 0.9? Siempre y cuando la disponibilidad de grandes cantidades de activos corrientes sean evaluados de acuerdo a dos parámetros como son rentabilidad y riesgo, que siempre la tenemos que tener en cuenta. Es decir, qué riesgo tengo con esas operaciones y qué rentabilidad me están ofreciendo. Bueno, el segundo indicador que vamos a calcular se llama la prueba ácida. Y esta prueba ácida busca medir la disponibilidad que tiene una empresa de activos corrientes sin depender de la venta de los inventarios. ¿Por qué? Porque los inventarios son un poquito más difíciles de convertir en efectivo para atender sus compromisos corrientes. Entonces, cuando yo hago la prueba ácida, simplemente tomo el activo corriente total, le resto los inventarios y lo divido sobre el pasivo corriente. O sea, ¿qué haría acá? Yo tomo los activos corrientes totales, a estos activos les resto los inventarios y a eso que me dé lo divido sobre los pasivos corrientes. Se llama prueba ácida pues porque obviamente es una prueba más rigurosa de saber qué nivel de activos corrientes tiene la empresa para atender esos pasivos corrientes. Dice que, por lo tanto, el análisis de la prueba ácida se considera adecuado cuando se acerca a una razón de 1. Y este análisis será diferente para una empresa industrial, comercial o de servicios. ¿Qué vamos a decir ahí? Que si la empresa... Si fuera una empresa de... una comercializadora, pues yo diría que esa prueba ácida yo la podría aceptar entre 0.5 y 0.7. ¿Por qué? Pues porque seguramente que esa empresa dependerá mucho de sus inventarios, tiene muchos inventarios. Si es una empresa industrial, yo podría decir que esa prueba ácida podría estar entre 0.7 y 1 y sería aceptable. ¿Por qué? Pues porque es industrial, también tiene un nivel de inventarios importante. Pero si es una empresa de servicios, pues prácticamente la prueba ácida y la razón corriente serían iguales en razón o en virtud de que las empresas de servicios por lo general no mantienen inventarios. O sea que la cifra sería más o menos igual, la de la razón corriente y la de la prueba ácida. Ya lo vamos a ver en el ejercicio. Dicen, las empresas comerciales, los inventarios tienen una gran participación dentro de los activos corrientes,
por lo que no tenerlos en cuenta hace que la prueba ácida se vea como si fuera muy mala. Considerando lo anterior, para las empresas comerciales, una prueba ácida entre 0,5 y 1 puede ser considerada adecuada, lo que les acabo de decir. Para una empresa industrial, entre 0,7 y 1 podría considerarse adecuada. Y las empresas de servicios casi que sería igual, o sea, que la prueba ácida no diferiría mucho de la razón corriente, en virtud de que esas empresas no mantienen un nivel de inventarios altos. Hasta ahí preguntas, muchachos. No, profe, vamos bien. Bueno, ahora vamos a calcular esos primeros que vimos son de liquidez. Esos son de liquidez, ¿cierto? El micrófono abierto. Son de liquidez. Ahora vamos a mirar los que son de rotación, o sea, de actividad. Y vamos a mirar lo que es la rotación de la cartera. Dice, la rotación de la cartera es un indicador que permite establecer el número de veces en promedio que las cuentas por cobrar se convierten en efectivo o son canceladas por los clientes de la empresa en un periodo determinado. Y están dados por la siguiente fórmula. La rotación de cartera es igual a las ventas a crédito en el periodo dividido las cuentas por cobrar promedio, es decir, la cartera promedio o la cuenta de clientes promedio. Y cuando hablo de promedio, hablo del promedio entre el año anterior y el año actual. Entonces, divido las ventas a crédito del periodo por el promedio de esa cuenta de clientes o de esa cartera de los dos últimos periodos. Ya lo vamos a ver ahorita en el Excel. Dice, donde cuentas por... Bueno, con el cálculo de la rotación de cartera se puede calcular los días en promedio que se recaudó la cartera. Y a continuación se presenta la fórmula del número de días de cartera. Es decir, cuando yo utilizo esta fórmula, ventas a crédito en el periodo sobre cuentas por cobrar promedio, ahí me aparece un número, 6, 5, 7, 2, 8, no sé. Y es el número de veces que esa cartera rota en el año. Pero a mí me interesa también saber a cuántos días corresponden esas veces, ¿sí? O sea, en días, ¿cuánto es? Entonces tomo los 365 días y los divido sobre la rotación de cartera. O sea, sobre este resultado que me da aquí, yo divido los 365 y me da la rotación de cartera. Es decir, me dice cuántos días en promedio la cartera regresa convertida en efectivo para volver a ser invertida en materia prima y volver a empezar el proceso productivo. ¿Es claro eso, muchachos? Sí, señor. ¿Cómo? No, profe, por favor, me vuelve a explicar que no la cogí. Cuando yo tomo la cartera, cuando yo tomo la rotación, la fórmula de rotación de la cartera, yo digo ventas a crédito en el periodo sobre cuentas por cobrar promedio y eso me da un número. Pero ese número es el número de veces que en el año rota la cartera, es el número de veces que va y viene. Pero yo necesito saber los días. Entonces, para saber los días, tomo los 365 días del año y los divido sobre esa rotación. Y eso me da los días de cartera. Ya lo vamos a ver. Más adelante, arriba. O sea, toma los... Qué pena. Se toma los 365 días sí. Y se divide en el resultado que nos dio en la parte de arriba. Exacto, sí. Sobre el resultado que nos dio aquí. Aquí nos dio, por ejemplo, 7. Listo, entonces 365 sobre 7, eso me da días. Entonces, esos son los días que la cartera en promedio tarda en regresar convertida en efectivo. Bueno, tranquilos que de pronto aquí la teoría es un poquitico difusa a veces, pero ya en la práctica se ve mucho más fácil. A ver, tenga presente que es importante analizar que la política de los días en promedio de recuperación de la cartera debe ser inferior a los días en promedio de pago de proveedores. Lo vamos a ver ahora en el cálculo del ciclo de caja. Es decir, ¿cuál es la idea? Pues que mi proveedor me dé más tiempo de lo que yo me demoro en recuperar la cartera. Sí, que mi cliente me pague a los 30 días y mi proveedor me dé 45, con tal de tal manera que cuando el proveedor llegue a cobrar su factura, yo ya tenga la plata, ¿sí? Porque mi cliente ya me ha pagado. Ese es como el ideal. Eso lo vamos a ver ahorita. Hay otro indicador que se llama de rotación también de actividad, que se llama la rotación de inventarios.
Y esta rotación de inventarios es un indicador que permite establecer el número de veces en promedio que los inventarios se convierten en efectivo o en cuentas por cobrar por los clientes de la empresa en un periodo determinado. Y está dado por la siguiente fórmula. La rotación de inventarios dice que es el costo de la mercancía vendida en el periodo dividido el inventario promedio. Igual, cuando hablo del inventario promedio, hablo entonces del promedio de los saldos de inventario de los últimos 2 años. Entonces, costo de la mercancía vendida en el periodo, que es un dato que yo lo tomo de acá. El costo de la mercancía lo tomo del estado de resultados. Aquí es el costo de ventas, ¿sí? Costo de la mercancía vendida. Y lo divido sobre el inventario promedio, que también lo tengo acá, está en el activo, y son los inventarios. Entonces el promedio lo divido entre el promedio de estos dos valores, que son los dos saldos entre los últimos 2 años. Bueno, con el cálculo de la rotación de inventario se puede calcular los días en promedio que los inventarios se vendieron y por lo tanto se convirtieron en efectivo o cuentas por cobrar. Y la fórmula es la misma para hallar los días. Entonces, los días de inventario están dados por los 365 días del año dividido la rotación de inventario, o sea, dividido el número que me dé acá, cualquiera que sea. Y así calculo yo los días del inventario como tal. Bueno, también dice que es importante analizar que los días en promedio de inventario, si sean adecuados de acuerdo al tipo de producto, por lo tanto se debe tener en cuenta el producto, el costo de conservación o mantenimiento, la ubicación de los proveedores, la estacionalidad. Es decir, lo que me habla esta parte es de que el manejo de los inventarios es delicado por varios temas, porque el mantener un nivel de inventarios alto, pues eso me indica costos altos, me indica los seguros, bueno, todo lo que yo tengo que hacer para conservar esos inventarios. Alguna parte se deteriora, una parte se la roban. Entonces, digamos, yo debería mantener el nivel óptimo de inventarios. Salvo consideraciones especiales, de pronto, hombre, me tocó comprar mucho inventario porque estaba barato y iba a subir, entonces me tocó hacer un stock muy alto. Bueno, no sé, algunas cosas particulares me pueden dar, o la estacionalidad de la que hablábamos tal vez antes, que muchos productos deben ser fabricados o almacenados con anterioridad, antes de las fechas importantes de venta. Sí, por ejemplo, diciembre, bueno, febrero, tal, depende de la estacionalidad del producto, también se maneja el nivel de los inventarios. Con los conceptos desarrollados anteriormente, como son días promedio de cuentas por cobrar, días promedio de inventario, y con los días promedio de cuentas por pagar a proveedores, se puede obtener un análisis muy importante del manejo de la liquidez de una empresa, y es el que se conoce como el ciclo de caja. El ciclo de caja de una empresa es el siguiente, muchachos, párenme bolas. Está dado por los días de cuentas por cobrar, los días de inventarios, menos los días de cuentas por pagar. ¿Qué quiere decir esto? Esto hasta aquí, hasta los días de inventario, se llama el ciclo operativo, y de ahí en adelante, las cuentas por pagar es el ciclo financiero. ¿Cómo se los explico? Resulta que yo tengo una fábrica de... ¿Qué les gusta? ¿Una fábrica de qué? ¿Qué les gusta a ustedes? De hamburguesas. No, porque eso es muy difícil mantener un inventario. Mejor algo más perecedero, por favor. Zapatos. Bueno, zapatos. ¿Zapatos qué? ¿Zapatos rojos? Sí, puede ser. Bueno, listo. Entonces yo tengo una fábrica de zapatos rojos, ¿sí? Entonces resulta que tengo un cliente muy bueno, y el cliente me llama un día y me dice, mire, necesito 1000 pares de zapatos rojos. Listo. Entonces yo le digo, listo, vamos a arrancar. Entonces yo arranco hoy a producir esos 1000 pares de zapatos. Resulta que yo me demoro un mes para producirlos, ¿sí? Entonces al mes yo los tengo listos y se los entrego al cliente, pero resulta que ese cliente es muy buen cliente, ese cliente me paga a 60 días, ¿sí? Entonces ya llevo 30 días en producción, y ya llevo 60 días en cartera, ¿sí? O sea que tengo un ciclo operativo de 90 días. Pero resulta que ese proveedor me da 60 días.
Entonces, cuando yo llego a esos 30 más 60, que son 90, el cliente, el proveedor ya ha venido a cobrarme a los 60 días y yo no tengo la plata. ¿Sí me hago entender? Es decir, los días de inventario son los días de producción. Los días de cuentas por cobrar son los días de cartera, o sea, es el plazo que yo le doy al cliente para pagar. Y los días de cuentas por pagar son los días que el proveedor me da a mí para poderle pagar la factura. ¿Es claro eso, muchachos? Sí, señor. Entonces, ¿cuál sería el ideal aquí? El ideal sería que yo me demore 30 días fabricando, que le dé 60 días al cliente, pero que el proveedor me dé 90 días, ¿sí? De tal manera que llega mi cliente ese día por la mañana y me dice, hombre, muchas gracias, me llegan los zapatos muy bonitos, mire la plata, y por la tarde llegue el señor proveedor y me diga, vengo a cobrar la factura, yo le pague y me quede la utilidad. Ese es el ideal de un ciclo de caja, ¿cierto? Pero pues eso en la vida real pues no es tan bonito, ¿cierto? En ocasiones no se da pues de esa manera como tan ideal. Entonces el ciclo de caja del producto está dado por los días de la cartera, o sea, las cuentas por cobrar, los días de inventarios, menos los días de las cuentas por pagar. Es decir, lo que me demoro en producir, lo que me demoro en recaudar, frente a lo que me da, al plazo que me da mi proveedor. Este ciclo de caja será, por lo tanto, el número de días que transcurren entre el momento en que se aporta al proceso de producción o prestación de servicios un peso de recursos costosos. Porque recuerden que nadie trabaja de contado. Cuando ese señor me llama y me dice a mí que necesita 1000 pares de zapatos, él no me adelanta nada. Él simplemente me dice, mire, hermano, necesito 1000 pares de zapatos. Yo tengo que tener la plata, o tengo que tener la fuente de financiación para ir a comprar los insumos, para pagar nómina, para todo lo que necesite para hacer los zapatos. ¿Por qué? Pues porque él no me va a adelantar nada. Yo no le puedo decir al cliente, venga, déme la mitad. Bueno, habrá negociaciones particulares, pero normalmente es así. O sea, yo tengo que financiar esa operación hasta el momento en que él me pague, y eso ya no es problema de él, ¿cierto? Ya usted me financia, o sea, usted me entrega los zapatos, me da 60 días, yo le pago los 60 días y ya, y termina el negocio. A él no le importa cómo tengo que hacer yo o qué maromas tenga que hacer yo para poder financiar ese negocio. ¿Sí es claro? Sí, señor. Bueno, entonces, también tenemos ahora otro indicador que es la rotación de cuentas por pagar, o sea, la rotación de los proveedores, que está dado por las compras a crédito dividido las cuentas por pagar promedio, es decir, las compras que haya hecho yo a crédito durante el periodo dividido sobre la cuenta de de proveedores promedio, las que tengo que pagar, proveedores en promedio. Y ahí nos vamos a poner de acuerdo en una cosita, muchachos, se me ha olvidado. Cuando nosotros hablamos de cartera, hablamos de deudores clientes. No hablamos de cuentas por cobrar. Siempre en todo balance habrá por aquí unas cuenticas por cobrar que son diversas, pero nosotros trabajamos para los ciclos de caja y para la liquidez sobre una cuenta que se llama deudores clientes o se llamará cartera, ¿sí? Y cuando hablo de cuentas eso es cuando hablo de cuentas por cobrar. Y cuando hablo de cuentas por pagar, estoy hablando de proveedores, solamente. Cuentas por pagar son proveedores. Pues para que nos pongamos de acuerdo en eso. ¿Listo, muchachos? Sí. Cuentas por pagar es proveedores. ¿Y el Sí. otro de carteras cuál? Cuentas por cobrar es cartera, o también lo llamamos, digamos que en algunos balances, aquí aparece deudores clientes, en unas aparece cliente solamente, que es como se llama la cuenta. Esa cuenta es en PUC, esa cuenta es la 1305, que se llama clientes, o sea, es deudores clientes o cartera. Y esta proveedores es la 2205, que se llama proveedores. Listo, profe, gracias. Bueno, y para calcular los días en promedio de las cuentas por pagar, hacemos exactamente lo mismo. Tomamos los 365 días y lo dividimos sobre la rotación que me dio aquí de las cuentas por pagar. ¿Vale, muchachos? Bueno, otros indicadores de actividad son la rotación de los activos fijos.
Entonces, la rotación de los activos fijos nos indica cuánto la empresa generó en ventas por cada peso invertido en activos fijos. Y la fórmula está dada por lo siguiente: rotación de activos fijos es igual a ventas sobre el activo fijo bruto. Y vamos a mirarlo. Resulta que yo tengo aquí ventas en el estado de resultados, ¿cierto? Ventas del último periodo. Y tengo un activo fijo, que es este de acá. Lo que es propiedad, planta de equipo, depreciación, acumulada y tal, listo. Entonces resulta que en este total de los activos fijos ya está incluida una depreciación, pero yo necesito el valor del activo fijo, pero el bruto. ¿Qué quiere decir el bruto? Sin tener en cuenta la depreciación. Yo tengo que tener en cuenta es el valor de lo que costaron esos activos en libros. ¿Sí es claro eso, muchachos? Entonces, yo tomo, por lo general aquí, tengo un total de activos fijos, aquí no lo tenemos, lo vamos a hacer ahorita, y a ese total de activos fijos le voy a sumar la depreciación. ¿Por qué? Porque ya se la desconté. Y necesito el valor de los activos fijos brutos, es decir, sin tener en cuenta depreciaciones como tal. Profe, ahora vamos a hacer ejemplos con números. Sí, claro, es que ya, por eso les digo, ya enseguida vamos a desarrollar este ejercicio con números y luego el taller. Bueno, señor. Bueno, también tenemos la rotación de activos operacionales, pero esa no la vamos a mirar. Y tenemos la rotación de activos totales. Esa rotación de activos totales nos indica cuánto la empresa generó en ventas por cada peso invertido en activos totales. Y la fórmula es la misma, la rotación de activos totales es igual a las ventas frente a los activos totales brutos. ¿Qué me mide a mí ese indicador? Me mide la capacidad que tiene la empresa para generar ventas con un nivel determinado de activos. Entre más grande sea ese indicador, pues mejor, ¿cierto? Claro, ¿por qué? Porque estoy generando mayores ventas con un menor valor de los activos. Y se llama eficiencia, es decir, es el manejo eficiente de los recursos. Eso me mide la rotación de los activos fijos y de los activos totales. Bueno, estos son entonces hasta ahí los indicadores de actividad. Ahora vamos a ver los de endeudamiento. Los indicadores de endeudamiento, este indicador establece el nivel de endeudamiento que tiene una empresa, el cual está expresado en porcentaje de participación de los acreedores. Por consiguiente, el pasivo sobre el total de la suma de todas las fuentes de financiación de la empresa. ¿Cómo se calcula? El nivel de endeudamiento total es el total pasivo sobre el total activo. Olviden que aquí dice pasivo con terceros, porque eso es una redundancia. Los pasivos son con terceros, todo pasivo es con terceros. Entonces, el total pasivo sobre el total activo. Por ahí lo calculábamos hace 15 días en el vertical, análisis vertical, calculábamos el índice de endeudamiento y el índice de propiedad, ¿sí recuerdan? Sí, señor. Eso, entonces, aquí, este nivel de endeudamiento es el total pasivo sobre el total activo, y eso me dice qué tan endeudada está la empresa o qué tanto nivel de propiedad tiene. También hay otro indicador que se llama el endeudamiento financiero, y este está dado por las obligaciones financieras de corto y largo plazo, todas las obligaciones financieras que tenga la empresa, y vamos a mirar que siempre en los ejercicios les voy a recomendar, siempre va a haber dos endeudamientos financieros, uno que está en el corriente, en el pasivo corriente, que son préstamos bancarios y tal, y otro que está en el pasivo no corriente o el pasivo de largo plazo, que son deudas de largo plazo. O sea que sería cuestión de sumar este más este, ¿sí? Para obtener el endeudamiento financiero total. Siempre, siempre va a aparecer así. Eso me dice entonces qué tan endeudada está la empresa con entidades financieras. Otro indicador que vamos a calcular es
es el impacto de la carga financiera, es decir, ¿qué representan los gastos financieros o los intereses que yo estoy pagando frente a las ventas netas? Se llama el impacto de la carga financiera. Otro indicador, este indicador es importante, se llama la cobertura. Discúlpenme un segundito. Bueno, este es el de la cobertura de intereses. Miren, cuando yo les explicaba de pronto en la primera tutoría que cuando una persona natural que es empleada va a una entidad financiera y solicita un crédito, pues le miden una capacidad de pago, ¿cierto? ¿Cómo se la miden? Pues miran los ingresos que tiene y le calculan los gastos, qué tarjeta de crédito, qué arrendamiento, qué gastos personales y tal. Y de ahí le dicen, hombre, sí, le queda una capacidad para tanto. Y le dicen, el banco le puede prestar 5 millones o 10 millones o 20 millones a tal tasa, a tal plazo, ¿cierto? Resulta que en este análisis que nosotros hacemos, que es totalmente objetivo porque es empresarial, no existe eso. Pero casi que esta cobertura de intereses se asemeja como a la capacidad de pago de la empresa. Y se los voy a explicar. La cobertura de intereses está dada por la utilidad operacional sobre los intereses. Lo tenemos acá en el estado de resultados. Nosotros tenemos acá una utilidad bruta, una utilidad operacional, una utilidad antes de impuestos y una utilidad neta. La utilidad operacional es esta. Y los intereses pagados son estos. Entonces, dividir esto sobre los intereses pagados me da cuántas veces es capaz la empresa de pagar los intereses que debe por las deudas financieras con la utilidad operacional. Y eso casi que me da la capacidad de pago. Si eso llega a ser igual a 1, quiere decir que a la empresa no le cabe ya un peso de endeudamiento, ya no puede endeudarse más porque no puede pagar más. Está copada la utilidad operacional. Entonces, prácticamente se considera como la capacidad de pago de una empresa, la cobertura de los intereses. O sea, es la capacidad que tiene con la utilidad operacional de cubrir el gasto financiero. Bueno, la concentración del endeudamiento de corto plazo es el pasivo corriente sobre el total pasivo, es decir, es determinar qué parte del pasivo está en corto plazo, qué parte del pasivo tengo que pagar dentro de menos de un año. Eso es importante saberlo. La concentración del endeudamiento del corto plazo. Bueno, también entonces de un libro que se llama Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera del señor Héctor Ortiz Anaya. Hay unos parámetros que él coloca, que si bien es cierto no son una camisa de fuerza, son un buen ítem para uno, son un buen proxy para uno hacer un análisis financiero de una empresa. Y dice lo siguiente, dice que el endeudamiento financiero, ese que calculamos arriba, de la deuda financiera frente a las ventas, no deberá superar el 30%. Es decir, si una empresa vende, por ejemplo, 1.000 millones, su endeudamiento financiero no deberá ser superior a 300 millones. Que el impacto de la carga financiera, es decir, lo que representan los intereses frente a las ventas, no debe superar el 10%. Y que la cobertura de intereses debe ser mayor a una vez, es decir, que tiene que tener capacidad de pago para otras deudas. Si esa cobertura de intereses llega a ser igual a 1, pues querrá decir que solo tiene para pagar lo que debe en este momento, no le cabe un peso de deuda más. Estos indicadores, vuelvo y les repito, no son una camisa de fuerza, no es un parámetro, digamos, establecido, pero es un buen, digamos, es un buen ítem de comparación cuando yo estoy haciendo análisis financiero. El endeudamiento, el impacto de la carga financiera y la cobertura de intereses. Miren que no hablamos de endeudamiento general, porque el endeudamiento general es relativo. Recuerden que hablábamos un poquito en la tutoría hace 15 días sobre ese endeudamiento financiero, en donde hablábamos de que el hecho de que una empresa esté endeudada en el 90% eso no quiere decir que sea mala, y el hecho de que esté endeudada solo en el 10% no quiere decir que sea buena. Depende de muchos otros factores que yo puedo analizar, como la liquidez, el ciclo de caja, las rotaciones y tal, para determinar
qué capacidad de actividad tiene, pero no es buena o mala por el endeudamiento. Entonces, por eso aquí no hablamos de endeudamiento, solo de financiero, pues porque deberle mucho a los bancos sí es delicado, porque si una empresa vende 1.000 millones, pero le debe 800 a los bancos, pues se supone que toda la plata que está generando se le va en intereses. Bueno, y por último, los indicadores de apalancamiento, o los llamamos el leverage, son los indicadores que buscan comparar el endeudamiento con terceros. Entonces, hay un apalancamiento total que dice, está dado por la fórmula pasivo total con terceros, o sea, pasivo total frente al patrimonio. Es decir, ¿qué representa ese pasivo frente al patrimonio? Hay un apalancamiento a corto plazo que me dice, frente al patrimonio, ¿qué representa el pasivo total corriente? O sea, el que está en el corto plazo. Y el apalancamiento financiero total me habla de la relación entre el pasivo financiero, la deuda con entidades financieras frente al patrimonio. Hasta ahí, ¿cómo lo ven, muchachos? No, profesor, está creado. Ya de pronto probándolo a los números sea diferente, pero pues así como con teoría es muy complejo. Sí, claro, bueno, listo. Entonces vamos a trabajarlo. Vamos a calcularlo en el Excel. Listo, muchachos. Listo, profe. Bueno, entonces aquí tenemos unas cifras de una empresa cualquiera. Tiene unos activos corrientes, tiene unos activos totales, tiene un pasivo corriente, tiene un pasivo a largo plazo, tiene un patrimonio y tiene también unos datos sobre actividad, ventas netas, inventario, compras, inventario final, costo de ventas, bueno, tiene también entonces calculada utilidad bruta, utilidad operacional, utilidad antes de impuestos y utilidad neta. Listo. Entonces, bueno, nosotros vamos a calcular, vamos a irnos a calcular estos indicadores como tal. Y ustedes los van mirando allí. Entonces vamos a calcular, lo primero que vamos a calcular es la razón corriente. Yo aquí al frente les he colocado un signo que quiere decir cuando el indicador es un número o cuando es un porcentaje, ¿sí? Para que lo tengamos claro. Hay unos que son en número, que se expresan en número, y hay otros que se expresan en porcentaje. Entonces vamos a calcular primero la razón corriente. ¿Y qué me dice que es la razón corriente? La razón corriente es igual a Activo corriente. activo corriente De pasivo corriente. dividido pasivo corriente, ¿cierto? Listo. ¿Qué me dice a mí ese 2.8? ¿Quién me lo lee? Lo que está diciendo es que la razón corriente es buena porque está mayor a 1. Sí. O sea que por cada peso que yo tengo que pagar en el corto plazo, tengo 2.8 pesos para responder. O sea, tengo de sobra para responder por el pasivo corriente. Listo, eso básicamente es. ¿Sí es claro, muchachos? O sea, la capacidad que tengo 2.8 de capacidad para responder por estos pasivos corrientes con el activo corriente que tengo. Mire, tengo un activo corriente de 2.400, y tengo un pasivo corriente de 857. O sea, lo puedo cubrir casi 3 veces, ¿vale? Bueno, ahora vamos a calcular la prueba ácida. Y la prueba ácida me dice que es ¿qué? Activos corrientes menos inventarios. O sea, este activo corriente menos el valor de los inventarios Sobre activos. sobre el pasivo corriente. Corrientes. Sobre el pasivo corriente, ¿cierto? No es activos corrientes, o yo lo escribo. No, es pasivo. Ah, bueno. Otra vez, mire.
es el activo corriente menos los inventarios dividido el pasivo corriente. Y eso me da 1.2. ¿Qué quiere decir eso? Que sin utilizar los inventarios, esta empresa tiene una capacidad de 1.2 para cubrir las deudas de corto plazo. O sea, le sobraría todavía, sin tener en cuenta los inventarios. ¿Por qué no los tenemos en cuenta en la prueba básica? Pues porque los inventarios son menos fáciles de convertir en efectivo, ¿sí? Entonces, por eso lo manejamos de esa manera. Ahora vamos a calcular la rotación de la cartera. ¿Y qué me dice la rotación de la cartera? Ventas a crédito en el periodo. Listo. Ventas para curar. Listo, ventas a crédito. Pero resulta que como yo no sé cuáles son las ventas a crédito, entonces me toca tomarlas todas, ¿sí? Entonces voy a tomar todas las ventas y las voy a dividir sobre el promedio de la cartera, ¿cierto? Entonces tomo este más este dividido 2. Y no me dio la fórmula. A ver, tengo las ventas a crédito dividido el promedio de la cartera. ¿Por qué no me da? Profe, y si lo intentamos de la siguiente manera, usted tiene el 2014 las ventas, coge esos 4,363, lo divide entre 12 y ese es el periodo, y ya luego saca lo divide en el promedio. Me tocaría hacerlo manualmente. No, esto me tiene que dar así. Miren, mira. Listo. Entonces, la cartera promedio, la rotación de cartera me da 5.2. Listo. Entonces, para yo saber cuáles son los días, yo tomo los 365 días del año y los divido entre esos 5.2. Y eso me da 70. Listo, entonces tengo en promedio 70 días de cartera. Es decir, cada 70 días esa cartera, perdón. ¿Listo? No podemos revisar nada más. Listo, entonces cada 70 días esa cartera vuelve convertida en efectivo. Listo. Ahora vamos a calcular la rotación de los inventarios. ¿Y qué me dice la rotación de los inventarios?
Bueno, no entendí cómo sacó rotación de cartera finalmente. Acá, Sí, vamos a mirar. simplemente, sí, yo tomé la cartera, vamos a hacerlo de nuevo, más las ventas, ¿cierto? Porque no sé cuánto es la venta de créditos. Dividido el promedio entre la cartera, o sea, los deudores. Listo. O sea, yo tomo la cartera total, perdón, las ventas totales, porque no sé cuáles fueron a crédito, y lo divido entre el promedio de la cartera, o sea, el promedio de estos dos valores. Y eso me da 5.2. 5.2 es la rotación, son las veces que en el año esa cartera vuelve convertida en efectivo. Para saber cuáles son los días, entonces tomo los 370 días, 365 días del año y lo divido entre 5.2 y eso me da 70. O sea, me dice que más o menos en promedio cada 70 días la cartera vuelve convertida en efectivo. ¿Es claro? Sí, señor. Bueno, ahora Profe, vamos a... ¿Sí? entonces, cada vez que vamos a calcular la rotación de cartera, ¿se hace esa fórmula? Sí, claro, esta fórmula se hace para formación de cartera. En algún momento, en alguno de los ejercicios, podrá decir, por ejemplo, que las ventas a crédito son el 40% de las ventas totales. Entonces ya te tocará hacer una cuenta adicional porque ya no será el total, sino que será el 40%, ¿sí? Pero la fórmula sigue siendo la misma. Listo, profe. Bueno, ahora la rotación de inventarios, ¿qué me dice? Costos de mercancía vendida en el periodo. Listo, entonces, costo de la mercancía vendida, aquí lo tengo, el costo de venta, ¿sí? Dividido Inventario promedio. inventario promedio. Entonces aquí está la cuenta de inventarios. Les digo que es este más este. Cierro. Divido 2. Listo. Y me da 1.95. ¿Qué quiere decir? Que esos inventarios vuelven cada 1.95 veces convertidos en efectivo. Y los vamos a llevar a días. Entonces 365 dividido. Eso me da 187. Es decir que la rotación de inventarios de esa empresa es, ¿cómo es? Muy lento. Muy lenta. Claro, porque mire que rota prácticamente 2 veces al año. Es una rotación muy lenta, no sé, puede ser una ferretería, bueno, yo no sé qué clase de empresa puede ser, pero la rotación es demasiado lenta. Y hacemos la misma cuenta para hallar los días. Bueno, ahora vamos a calcular la rotación de cuentas por pagar. Entonces, ¿qué me dice la rotación de cuentas por pagar? Me dice que son las compras a crédito, pero como no tengo compras a crédito, pues simplemente tengo las compras y lo divido entre Profe, pero ahí serían las compras de créditos del último periodo. a ver, tenemos las compras. Listo, el último periodo. Y eso lo vamos a dividir entre proveedores promedio, ¿cierto?
Profe, o sea que si en la fórmula no hay un número exacto como el que nos están pidiendo en este caso, compras a crédito. Entonces, Sí. pues, aparte de datos, O sea, si no tenemos en los ejercicios, digamos ya cuando sean los evaluativos, pues ahí dirá exactamente cómo se calcula. Para este caso nos vamos a imaginar, como no tenemos, digamos, el dato de las compras a crédito, pues simplemente vamos a mirar el dato de compras. ok. Profe, pero yo tengo una duda. Usted me dice que compras y toma solo el periodo 2015. Ah, sí, Pero es que yo estoy evaluando, yo estoy evaluando el último periodo. Tengo el periodo anterior simplemente porque como hay algunas en las que tengo que promediar. sí, pero por ejemplo, usted toma acá 2015, pero cuando hay toma proveedores, toma 2014 y 2015. Sí, porque es un promedio. El promedio. Ah, ya. Sí, para eso tengo el valor anterior, para poder promediar. Porque para promediar, pues obviamente necesito ese valor. Entonces, miren, aquí vamos a tomar, pues para calcular esto, vamos a tomar las compras del periodo, del último periodo, dividido el promedio de la cuenta de proveedores. O sea, de este más este dividido 2. Listo, y me dan 7, me dan una rotación de 7. Entonces, esta rotación de cuentas por pagar me dice que 7 veces en el año se pagan las cuentas por pagar. Y para calcularlo en días, entonces tomo los 365 días y los divido entre las 7 veces. Y eso me da 52. Es más o menos Listo. lo que querría decir ahí es que yo más o menos hago a mis proveedores cada 2 meses. Sí, un poquito ¿no? menos de 2 meses. Sí, casi cada 2 meses paga proveedores. Entonces, ahorita vamos a calcular ese ciclo de caja. Entonces, ciclo de caja, recuerden que es los días de cartera más los días de inventarios menos los días de proveedores. ¿Sí? Está ya en la fórmula. Entonces, me da un ciclo de caja de 205. ¿Cómo será ese ciclo de caja de 205? ¿Cómo lo ven ustedes? Analicémoslo. ¿Cómo es la pregunta? Analicemos el ciclo de caja. Si yo tengo un ciclo operativo, miren pues, tengo un ciclo operativo de... ¿Esto por qué me está mostrando acá? Hay días de cuentas por cobrar, más días de inventarios, menos días de cuentas por pagar. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí entre 70 y 187 hay ¿cuántos días? Entre 257. 257 días me demoro yo en producir y en recaudar la cartera. Y resulta que mi proveedor solo me da 52 días. O sea que tengo un desfase de 205 días. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que tener una fuente de financiación alterna para poder financiar esa operación. ¿Por qué? Porque a los 52 días de entregada la mercancía, ese proveedor viene por la plata y el cliente no me ha pagado. ¿Sí me hago entender? Entonces tengo que tener una fuente alterna para poderle pagar. El ideal de un ciclo de caja es 0 o negativo. Si es 0, quiere decir que
el proveedor me está dando el mismo tiempo que yo me demoro en recaudar la factura. Si es negativo, quiere decir que me está dando más tiempo. En este caso es positivo, o sea, quiere decir que tengo un desfase en el ciclo de caja de 205 días. Pero digamos que en este caso, perdón, profe, digamos que en este caso, pues la cartera tampoco es que esté tan mala rotación y la cuenta por pagar. Ahí el detalle es que tiene demasiado inventario y no le está rotando y eso es lo que le está alterando. Exacto, y el proveedor no da mucho plazo. Ok. Sí, entonces es eso, es un exceso de inventario, está orientado por un exceso de inventario y por un corto plazo que me está dando el proveedor. Pero el ciclo de caja básicamente es ese. Entonces, los días de rotación, o sea, los días de la cartera son los días que me demoro en recoger la cartera. Los días de inventario menos los días de cuentas por pagar. Y eso me daría este valor. Entonces, con eso yo digo, vuelvo y repito, muchachos, no se le olvide. El ideal de ese ciclo de caja es 0 o negativo. 0 quiere decir que el proveedor me está dando exactamente los días que yo necesito para cubrir la operación. Si me está dando negativo, quiere decir que me está dando más días. Es decir, que el cliente viene y me paga y a los 3 días o a los otros días viene el proveedor por su factura, yo le pago y listo, y todo el mundo very happy. Y cuando es positivo, pues esto tengo un desfase, ¿cierto? Tengo que tener, en este caso, por ejemplo, puntual, tengo que tener la plata de alguna manera, en un sobregiro, en un cupo bancario, no sé, debajo del colchón, para poder pagar, porque cuando llegue ese proveedor, ese cliente a mí no me ha pagado todavía. Profe, pero lo ideal del crédito es a 90 días. Eso depende del negocio. Digamos que eso no lo vamos a tratar ahorita, eso depende del negocio. Hay negocios que pagan a 2 días, hay negocios que pagan a 15 días, 30, 90. Eso depende mucho. Hay, por ejemplo, entidades del Estado que pagan a 1 año. Eso es muy relativo. Bueno, muchachos, ¿cómo vamos hasta ahí? Profe, ¿usted nos va a dejar este taller, esta muestra? Claro, esto también les queda ya de muestra y les queda el otro taller para hacerlo. No hay ningún problema, tranquilos. Ah, listo, profe. Y queda el video de todas maneras de la clase. Y Pero queda el WhatsApp. el taller lo vamos a hacer ahorita. Si el taller lo vamos a hacer ahorita, pues el video no se alcanza a subir, ¿o sí? Ah, el video no se alcanza a subir, no, pero sí se alcanza a subir el ejercicio y tal. Y de todas maneras, no, durante el taller yo estoy aquí. O sea, yo estoy por WhatsApp y estoy por Meet para solucionarles las dudas, muchachos. Ah, listo, profe. Bueno, sigamos entonces. Vamos a calcular la rotación de activos fijos. ¿Y qué me dice la rotación de activos fijos? Ventas sobre activo fijo bruto. Las ventas sobre el activo fijo bruto. Bueno, entonces aquí voy a calcular yo las ventas, que son estas, y lo voy a dividir sobre el activo fijo bruto. Pero resulta que ese activo fijo bruto tiene un componentico aquí en este ejercicio porque no está totalizado. Entonces yo tendría que sumar los valores ¿Qué quiere decir activo fijo bruto? ¿Cómo se saca ese valor? Bueno, el activo fijo bruto es el activo fijo sin tener en cuenta las depreciaciones. Entonces, espérenme un segundito, hago una cuenta acá. O sea, el activo fijo bruto básicamente es lo siguiente. Yo tengo un activo fijo que está aquí, que es esta suma, ¿cierto?
Pero resulta que este activo está afectado por una depreciación. Y esa depreciación no la tengo en cuenta. Entonces, porque a mí me interesa saber en este momento, para calcular ese valor, es el valor en libros el valor en libros del activo y no el valor depreciado, ¿sí me entiende? Para hallar el valor inicial. Pero, profe, digamos que en este caso no se podría tener en cuenta la depreciación acumulada, no, porque eso ya es todo lo que trae acumulada esa propiedad, planta y equipo. Lo que hago yo es que normalmente le sumo le sumo la depreciación, porque la depreciación está restando, ¿cierto? Pero en este ejercicio no está restando. Entonces sería sumar los 936 más los 1745 y ahí sí lo podríamos, las ventas dividir sobre la sumatoria de los valores o no. Sí, más o menos. O sea, tendríamos que tener en cuenta las ventas, que son 4066, dividido $1043. Es decir, ¿cómo hacemos esto? Tenemos que tener en cuenta, como acá está esta utilidad, esta depreciación no está restando, ¿sí? De ninguna manera. Y estos activos están afectados por esta depreciación. Entonces, vamos a tomar la totalidad. Entonces, decimos que esa rotación de activos fijos está dado por las ventas como tal, dividido la sumatoria de estos valores, de los activos fijos. 1681 más la depreciación. Listo, y eso nos va a dar 1.1. ¿Qué quiere decir ese 1.1? ¿Quién me lo lee? Que aquí ya una vez al año, por ejemplo. ¿Cómo? Perdón, no escuché bien. ¿Sí? ¿Quién me dijo algo? No, pues yo no fui, pero creo saber qué es lo de la rotación del activo fijo. Sí. Que ese 1.1 es que yo tengo una capacidad de un 1 adicional sobre los activos que tengo para producir. Para producir ventas. ¿Señor? Para producir ventas. O sea, para generar ventas. Sí, señor. Es decir, que por cada peso que tengo invertido en activos fijos puedo generar 1.1 en ventas. ¿Sí? Discúlpenme un segundito, por favor.
Qué pena, muchachos. Bueno, ¿en qué íbamos? En la rotación de los activos fijos. Bueno, esa rotación, bueno, listo. Entonces vamos a tomar las ventas como tal y las vamos a dividir sobre los activos fijos netos. Aquí están. Listo. Entonces, ¿cómo leemos ese indicador? Porque ahora Entonces, el neto es el activo bruto. Sería ya Sí, restándole sí. la depreciación. El activo fijo, sí. Mire, aquí está, bueno, no, perdón, que esto está. Esto es las ventas dividido el activo fijo bruto. Pero el activo fijo bruto está dado por el activo fijo neto más la depreciación acumulada. Listo. Porque yo le tengo que sumar. Cuando yo tengo este valor aquí de activo fijo neto, este neto ya está afectado por una depreciación. O sea, él ya está depreciado en 864.000, ¿sí? Pero yo necesito saber es el valor bruto, el valor que costó el activo como tal, para poder calcular el indicador. No me interesa el valor depreciado. Entonces, por eso, a ese activo fijo neto le sumo la depreciación. ¿Sí es claro? más o menos. Es decir, para poder hallar este indicador de la rotación de activo fijo, de activos fijos. ¿Cómo? Subo un momentico a propiedad planta de equipo. Sí. Ok, digamos que en este caso el activo, la propiedad planta de equipo me cuesta 1.681 y la depreciación son 864. Exacto, el activo fijo sería 816. Lo que me quiere decir que yo antes, en un periodo anterior, no tenía más depreciación. Porque si yo subo los 864 más los 816, me da los mismos 1.681. Exacto, sí. Es lo que tenemos hoy en neto más la depreciación que traíamos acumulada. O sea que en el orden de ideas se podría tomar solamente ese valor de propiedad, planta y equipo, se necesita todo ese procedimiento. Sí, también se podría tomar y nos tiene que dar exactamente lo mismo. O sea, el procedimiento dice que yo tomo el activo fijo neto y le sumo la depreciación, pero es igual tomarla, si yo tengo la propiedad planta y equipo arriba, sí, es igual, es lo mismo. Y ese punto que dice otros activos no influyen en... No, esos no, los otros activos nosotros no los tenemos en cuenta para indicadores. Los tenemos en cuenta para el total de activos, el que vamos a calcular enseguida, que es el de rotación de activo total, que es ventas, hagámoslo de una vez, ventas dividido activos totales brutos. Activos totales brutos, pero entonces esto es total, escoger ese activo total y sumarle la depreciación. Pues miren, en activos fijos, en rotación de activos fijos, yo diría que yo tengo por cada peso que tengo invertido en activo fijo, o sea, en propiedad planta de equipo, en maquinaria y todo eso, soy capaz de generar 2.4 pesos en ventas. Pero ya si analizo el activo total, solo soy capaz, con cada peso que tengo en activo total, de generar 0.94 en ventas. Estos indicadores son de eficiencia, es decir, de la capacidad que tengo yo de generar negocios con menos recursos. Entre más grande sea el indicador, pues mucho mejor, ¿cierto? Porque me va a decir que soy mucho más eficiente en el manejo de los recursos. Son indicadores de actividad.
Profe, usted me disculpa, es que no vi cómo sacó el de activo total bruto. O sea, el activo Listo, mira. total bruto ya vi, pero el no Listo, vi el activo total, entonces mira, tomamos las ventas, listo, de la fórmula, ¿cierto? Y lo dividimos entre el activo total bruto, pero el activo total bruto está compuesto por el activo total más la depreciación. ¿Por qué? Porque él ya está afectado por una depreciación acumulada. Ah, ok, o sea que ahí sí ya se llama el total de activo. Exacto, sí. Entonces ahí sí le sumo la depreciación y me da la rotación del activo total, o sea, la capacidad que tengo para generar ventas con un peso que tengo invertido en activo total. Ok, gracias. Bueno, el nivel de endeudamiento. Este es súper sencillo. Este simplemente es, ¿qué me dice el nivel de endeudamiento? El total pasivo dividido el total activo. Listo. Y eso me da Un porcentaje, un 45%. un 45%. Exacto. Es decir, ese es el nivel de endeudamiento. Eso es lo que vale ese pasivo frente al total de los activos. Si tenemos un endeudamiento del 45, ¿cuánto tenemos de índice de propiedad? Profe, ¿dónde aparece el total de pasivo? Total de pasivo acá arriba. Total pasivos. Ah, ok. Bueno, si tenemos un índice de endeudamiento del 45, ¿cuánto tenemos de índice de propiedad? Sería el 55 para el 100, ¿no? 55. Sí, claro, el 55%, la diferencia. O sea que el patrimonio valdría el 55%. Ahora vamos a calcular el endeudamiento financiero. Y el endeudamiento financiero está dado por, ¿qué dice la fórmula? Obligaciones El financieras pasivo pedido a las ventas. sobre Listo. Entonces, tenemos el endeudamiento financiero, pero recuerden que lo vamos a buscar en dos partes, en el pasivo. En préstamos bancarios que son de corto plazo y los que son deudas de largo plazo. Listo. Y esto dividido sobre Ventas net. ventas. Listo. Y eso me da el 26%. ¿Qué quiere decir eso? Que ese endeudamiento financiero representa el 26% de las ventas y está por debajo del 30% que recomienda Héctor Ortiz Anaya en su libro de administración financiera. O sea que estamos bien, ¿cierto? Todavía nos cabe deuda. El impacto de la carga financiera. ¿Qué me dice el impacto de la carga financiera? Entonces me dice que es los intereses que estoy pagando, que están en el estado de resultados, por acá los intereses pagados dividido y eso me da el 1.9%. Eso me dice que lo que estoy pagando por intereses a los bancos representa el 1.9% de las ventas como tal. ¿Listo? Sí, profe. La cobertura de intereses. De la cobertura de intereses me dice que es la utilidad operacional sobre los intereses pagados. En ese caso, profe, los intereses pagados son los mismos gastos financieros, ¿cierto? Sí, son los mismos gastos financieros, sí. Y eso me da el 5.5. ¿Qué quiere decir? Que por cada peso que tengo en utilidad operativa puedo pagar 5 pesos, 5.5. O sea, tengo capacidad de pago todavía. fue lo que dijo la compañera de intereses pagados. ¿Qué quiere decir? Los gastos financieros. Digamos, en algunos otros ejercicios va a aparecer, no van a aparecer intereses pagados, sino gastos financieros, pero es lo mismo.
Bueno, ahora vamos a calcular la concentración de endeudamiento a corto plazo. Y esa está dada por, ¿qué me dice la fórmula? Pasivo corriente sobre total de pasivo contra cero. Entonces tomamos el pasivo corriente. Pasivo corriente y lo dividimos sobre el total pasivo. Profe, en este Sí. caso, por ejemplo, que aparecen 2 años diferentes, solo se toma por ese año que... Sí, por solo descuento. estamos analizando el último año. El hecho de que esté el otro año ahí es porque algunas cuentas piden promedio, ¿sí? Pero nosotros estamos analizando es el último año. Bueno, ahora el apalancamiento total. ¿Qué me dice el apalancamiento total? Que es el pasivo total pasivo frente al Patrimonio. total patrimonio. Listo. Y eso quiere decir que el pasivo representa el 81% del patrimonio como tal. El apalancamiento a corto plazo me dice que es el pasivo corriente frente al patrimonio, ¿cierto? Y por último, el apalancamiento financiero, que me dice que es la deuda financiera que tiene la entidad, que la miro en el activo corriente y el activo fijo, perdón, el pasivo corriente y el pasivo a largo plazo, que son los préstamos aquí, y la deuda de largo plazo, dividido el patrimonio. Esa fórmula, ¿cómo sería? Lo que pasa es que no la alcancé a escribir. Ah, bueno, listo, mira. Esta es así, este es el apalancamiento financiero, es decir, indica qué representa la deuda financiera frente al patrimonio. Todos los apalancamientos se miran frente al patrimonio. Entonces, esta quiere decir lo siguiente, yo sumo la deuda financiera, pero recuerden que les comenté que la deuda financiera está en dos partes, en el pasivo. Una parte está en el pasivo corriente, que son las deudas bancarias, y otra está en el largo plazo. Y eso lo divido frente al total patrimonio y listo. Bueno, muchachos, ¿cómo vamos hasta ahí? Bien, profe, ahí vamos. Pero Igual listo, acá entonces, yo pienso que es más hagamos... como práctica y ponerle como mucho cuidado al momento de saber qué información es la que necesito para cada indicador. Ah, sí, claro. Bueno, entonces miren, vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a, denme 2 minuticos, les subo el taller que vamos a realizar. Tiene la misma estructura, cifras diferentes, pero es la misma estructura, son las mismas fórmulas y tal. Y les subo este de muestra, ¿sí? Listo, profe. Bueno, y iniciamos el taller, entonces, bueno, pongámonos de acuerdo en la hora, son las 7:36, ustedes me dirán qué tiempo requieren. Profe, yo que quería opinar algo al respecto. Lo que pasa es que yo siento que a este ejercicio pues hay que ponerle mucho cuidado, comparar pues con lo que usted nos está explicando y pues no sé qué dirán los compañeros, pero yo personalmente vengo de clase desde la 1 de la tarde y pues ya es un poquito como agotado, entonces no sé si usted nos podría dar más tiempo, pues no sé, desde la Claro, perspectiva Giovanna, personal. yo entiendo una jornada de todos, yo también, hasta ahora yo estoy cansado.
de toda la tarde de dictar clases, yo les entiendo, sí, por eso les digo, propuestas, y yo les escucho. Profe, y de pronto si existe la posibilidad de alcanzar a subir el video, pues con lo que dice la compañera, porque pues sí, o Sí, sea, claro, nosotros sí, yo subo el video. tornamos, O sea, ese video se demora, de aquí en adelante se demora por unos 40 minutos en bajar y en publicarse en YouTube. ya, entonces pues sí sería bueno pues hacerlo mañana viendo el video y con toda la explicación que yo te esté dando, porque Listo. pues ¿Cuál es la hubiera, propuesta, Luis? Igual No, que ahora 8 días, no, como hasta nos dio clase hasta las 10 de la noche, pues no Entonces, sé, hasta mañana a las 10 de la noche. sí, profe, este pues no. lunes, porque es que mañana es domingo y uno pues quiere pasar en familia, después yo sábado trabajo. Listo, Luisa. Entonces, ¿qué otra propuesta? Aquí conmigo, muchachos, es al gusto del consumidor. Ustedes saben que conmigo no tienen problema. El hecho es que aprendamos algo, muchachos. Hasta el lunes, profe. Entonces lo ponemos hasta lunes por la noche. Y me parece bien, si nos da permiso. Listo. Yuri, sí, profe, sería bueno el lunes 10 de la noche. Diana, Ana Isabel, Alejandro, ¿todos están de Sí, acuerdo? profe, sí, estamos de acuerdo. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Listo, pues. Entonces se los habilito hasta mañana, perdón, hasta lunes a las 10 de la noche. Vale, muchachos. Les subo el video ahora, les subo la tarea de lectura, les subo el taller y les subo la muestra. Perfecto, profe. Profe, muchas gracias. No, muchachos, a ustedes muchas gracias. Dios los bendiga. Profe, yo le tenía de pronto no sé, una sugerencia. ¿Sí? Si de pronto para la próxima clase, pues, digamos, otro tema, si ese archivo, de pronto usted nos lo puede compartir como para nosotros irlo también trabajando el tiempo. Súper idea. Sí, porque es que es como más fácil yo ir trabajando el archivo, ir mirando las fórmulas y cómo vamos tomando. Vamos como más Listo, le entiendo, Alejandro. O sea, señor. compartirles el archivo para que ustedes lo van Sí, rayando. o sea, lo trabajamos en grupo, pero vamos Cada mirando uno las su fórmulas, computador. vamos tomando. Sí, Sí. Alejandro, excelente Trabajando idea. juntos, profe. Sí, excelente idea, me parece. No sé por qué no se me ha ocurrido. Usted sabe que uno, a uno se le ocurre la respuesta correcta 5 minutos antes de que dijo la estúpida. Claro, me parece excelente idea, sí, muy bueno, que podamos trabajar, o sea, que lo vamos haciendo conjuntamente. El profe nos va explicando y antes de tenemos el borrador, ¿cierto? Perfecto. Está en blanco. Y a momento que usted lo va explicando y lo va haciendo, nosotros también lo vamos haciendo, cosa de que lo vayamos practicando hoy mismo. Sí, excelente, me parece una excelente idea. Gracias, Alejandro. Sí, profe, lo que pasa es que como así uno, digamos, capta más la idea porque va tomando la fórmula, lo va usted haciendo de dónde cogió, entonces como queda más el recordatorio uno, toma más, Listo. más. Listo, Alejandro, no hay ningún problema, así se hará entonces. Listo, profe, Ustedes muchas saben, gracias. esto es a gusto del consumidor, muchachos. Profe, Bueno, muchísimas muchachos. gracias por su comprensión en ese punto. Listo, muchachos, no hay problema. Bueno, entonces, si no es más, entonces nos vemos dentro de 8 días. Yo ya les cargo todas estas cosas y estamos pendientes. Listo, profe, muchas gracias, Dios lo bendiga. Profe, Fíjense, Profe, muchas gracias. noche. cuidando mucho, muchachos, y Dios los bendiga, ¿vale? Amén. Gracias. Profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Buen fin de semana. Gracias.